no funciona como que tendríamos que funcionar. Bueno, muchas gracias. Entonces continuamos, ¿sí? Hoy vamos a dar una Pero temática, ¿sí? en pantalla completa no se ve solamente la pantalla de su ordenador, no se ve en pantalla completa. Entonces no se está proyectando. Bueno, eso está teniendo un problema actualmente Google Meet para las presentaciones. Bueno, vamos a tener que hacerlo de modo ampliado, pero no proyectado. A ver, voy a intentar de esta manera. Ahora sí, ahora se ve ampliado Sí, total. profe. Se ve, Se ve profe. Se ve, mejor, se ve. sí, se ve mejor. Y ahora si yo paso a la siguiente proyección, ¿se ve? Te estoy proyectando otra filmina. No, No, todavía no cambió. No, entonces se ve en la primera. no lo está tomando. Bueno, vamos a comenzar entonces de modo ampliado, pero no totalmente ampliado. Bueno, muchas gracias. Sí, hace varios días que ya tiene Google Meet esta dificultad. Bueno, comenzamos entonces. Hoy vamos a ver un poco de educación permanente, sí. Ya tienen habilitado en el aula virtual. Después al final las profesoras van a tratar un poco temas puntuales con ustedes de la parte práctica, sí, de los trabajos prácticos y lo que se viene de aquí en adelante. Bueno, vamos a retomar un poco lo de educación permanente, sí. Ustedes tienen, bueno, para realizar lecturas, ¿sí? Tanto de Davini como otros autores, aunque son autores antiguos, digamos, de las últimas décadas del siglo XX, son autores considerados como pilares en la educación permanente, ¿no? Y del enfoque de la educación. En sí, la educación como un proceso continuo, cuando hablamos de educación permanente, y podemos referirnos justamente que amplía, si ocupa aspectos amplios en todo lo que es los propósitos y lo que se tiene que tener en consideración para una educación en el contexto donde uno está realizando su praxis profesional o educación en servicio, también llamada, ¿no?, educación permanente en servicio. ¿Qué es la educación permanente en salud? Pues la educación permanente en salud en sí es una estrategia de intervención pedagógica e institucional. ¿Esto qué significa? Que justamente está orientada hacia la mejora de la organización y sobre todo la transformación que deben tener de la práctica técnica del equipo de salud, ¿sí? Cuando hablamos de las prácticas técnicas, nos referimos que educación permanente en salud no solamente estarían incluido el personal de enfermería, sino todo el personal de salud que está implicado en la atención del sujeto, ¿sí? Entonces, ¿cuándo surgió la misma? Pues justamente surgió en las últimas décadas del siglo XX y fue una estrategia, una herramienta primeramente lanzada de gestión de recursos humanos por la Organización Panamericana de la Salud. Y las mismas acentuaban mucho la educación permanente en salud a partir del año 1995, ¿sí? En los distintos países de Latinoamérica, no solamente aquí en Argentina, sino cuando se trata de Organización Panamericana de la Salud, también implicado los 21 países más de América Latina. Entonces, este enfoque, ¿sí?, esta estrategia de intervención pedagógica e institucional en sí, acentúa y tiene características principales e importantes a tener en consideración, y es que se sitúa generalmente en el lugar del trabajo, ¿sí? Allí se realiza esta educación permanente, ¿sí? En el servicio, la unidad, en el sector, ¿sí? Siendo que lo que pasa principalmente es que se utiliza el potencial educativo que se presenta en ese lugar, ¿sí?, para poder articular una educación y acentuando siempre la experticia que tiene cada profesional. Cada profesional de la salud, cada enfermero, por ejemplo, en el servicio, tiene un enfoque diferente o lo apasiona una determinada área. Entonces, sobre esa área es donde se fortalece. Y esa fortaleza se ocupa en el servicio para poder empoderar o realizar una educación permanente en salud también a otros profesionales o a mismos profesionales que tienen otra fortaleza, ¿sí? Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque justamente la educación permanente en salud
o esta intervención, esta estrategia de intervención pedagógica institucional, acentúa ¿qué? Acentúa justamente a potenciar los expertos en el servicio o estas personas que siguen una formación externa y que pueda contribuir con la formación interna de los profesionales dentro de la institución, ¿sí? Generalmente las necesidades de aprendizaje surgen del análisis de las prácticas del trabajo y de allí en sí se determinan esas capacidades, esas habilidades personales, esas lo que actualmente lo llamamos como competencias, ¿sí? Que requiere para mejorar la calidad del trabajo y de la calidad de atención del sujeto de cuidado, sujeto de atención. En sí, entonces, la educación permanente en salud contribuye, entonces, constantemente contribuye en lo que sería este enfoque tan importante de la educación y es un proceso continuo. ¿Esto qué significa? Porque esto sería como una definición, una introducción a esta temática de gran relevancia, ¿no? Entonces que la educación permanente en salud acentúa los pilares, ¿sí? Que son el trabajo en equipo, la incorporación en red, ¿sí? El trabajo en red de las disciplinas, donde cada persona actúa en el proceso de atención, ¿no? Y en esas capacitaciones también en el servicio, y también influye esto en la mejora continua. Y ahora vamos a hablar algo, pero en pleno siglo XXI se acentúa mucho en los servicios de salud la mejora continua, ¿sí? El enfoque de la mejora continua y la satisfacción del usuario. O sea que articula también lo que sería la seguridad del paciente, la mejora continua, ¿sí? Todo esto con un fin de llevar una praxis profesional acorde a la vanguardia en pleno siglo XXI y al conocimiento científico-tecnológico que implica el ser un profesional de la salud y que tiene que tener el conocimiento, el bagaje, conocimiento y habilidades para poder, y competencias, porque esa es la palabra en sí, competencias que contribuye a nuestra praxis profesional. Y recuerden que en Argentina no hablamos de competencia, pero hablamos de incumbencia, que eso ya lo dimos en encuentros anteriores. Entonces, en sí, se apoya esta educación permanente de salud en lo que sería en sí la garantía de un desempeño profesional idóneo permanente. O sea, esta persona tiene que tener capacidades actualizadas. ¿Por qué? Porque un profesional en la salud se recibe y después en el servicio debería seguir formándose. ¿Por qué debería, manifiesta esta palabra debería? Porque a veces entre la teoría y la práctica, pues, puede haber una discrepancia también llamada. Pero lo ideal, y como es también la docencia, la parte de salud debe constantemente capacitarse, actualizar el conocimiento, ¿sí? Entonces, los avances en sí de conocimiento y sobre todo las condiciones sociales que enmarca el mismo contribuye a que la idea de educación permanente o educación para toda la vida. Ahí tomamos de nuevo lo de la UNESCO, ¿por qué? Porque UNESCO habla aprender, reaprender y aprender para toda la vida. Pues el enfoque de educación permanente de salud, educación permanente de servicio en las instituciones de salud, acentúa esto de imponer la idea de la educación permanente y también, también la educación a lo largo de toda la vida, ¿sí? Esto acentúa lo que es la educación continua, pero no solamente una educación continua, sino con una alta proporción, acentuando las competencias del profesional, ¿sí? Y estas competencias que requiere una actualización constante para la práctica del profesional. En sí, cada 5 años es como las referencias bibliográficas. Recuerden que, por ejemplo, dicen que una bibliografía es actualizada si se cuenta de aquí a 5 años atrás. Pues en la formación continua también se considera que de aquí a 5 años atrás es una formación actualizada en determinadas áreas, porque hay áreas donde todos los años en sí hay cambio, por ende el profesional se debe formar constantemente, ¿sí? Entonces, lo que ustedes están haciendo en este momento en la formación de grado es el inicio de una formación inicial, una formación formal, pero es el inicio. Esta historia continúa y por ende su formación y su educación
va a ser durante toda la vida, ¿sí? Allí está la relación con lo que es educación permanente en salud. Permítanme. Bueno, continuamos. Entonces, ¿qué podemos decir al respecto? Que la educación permanente, ¿sí?, de los profesionales de la salud en pleno siglo XXI se acentúa tanto porque en el pasado, ¿sí?, en el siglo XX o en los años anteriores, mantenerse competente como profesional en sí era menos complejo, ¿sí?, ya que el conocimiento relevante se producía lentamente. Actualmente, los cambios en el conocimiento, los cambios en el conocimiento científico, avalado por medio de una investigación científica, es progresivo y es continuo. Entonces ya no podemos quedarnos con lo que anteriormente se vivenciaba con este cambio de competente, un profesional competente en determinadas áreas podía ser varios años hasta que haya alguna actualización, ¿no? Actualmente es tan rápido, ¿sí?, la evolución científica, del conocimiento científico, tecnológico, porque va acompañado, en sí que el profesional de la salud debe actualizarse, ¿sí? O sea que hoy en día, actualmente, ningún profesional de salud puede seguir siendo competente por muchos años después de graduarse, ¿sí?, sin tener un programa de aprendizaje activo y continuo. Y eso acentúa lo que es aprender a aprender, ¿sí? Recuerden que la UNESCO acentúa esto de aprender a reaprender, que es lo que hacemos constantemente, porque todos reaprendemos en este proceso continuo de educación y aprendemos para toda la vida, ¿sí? Entonces volvemos a recuperarlo en la UNESCO y volvemos a recuperar la importancia de formarnos y de capacitarnos y actualizarnos. Entonces, ¿todo esto para qué? En busca de la mejora continua. Y eso lo habrán escuchado en otros contextos porque se utiliza mucho en la gestión, ¿sí? Y acentúa mucho lo que es la seguridad del paciente, por lo menos en la atención de salud. Entonces, esta mejora continua, ¿sí?, se acentúa con la observación del desempeño profesional, ¿sí?, del colega de otras disciplinas, pero en la práctica de este colega. Y sobre todo porque hoy en día se evalúa el desempeño profesional, ¿sí?, y ese bagaje y conocimiento actualizado que tiene este profesional. En Argentina todavía no existe, pero hay otros países, como por ejemplo México, que cada 5 años los profesionales de enfermería deben rendir un examen de actualización de conocimiento. ¿Eso qué significa? Que además de rendir el examen tiene que presentar todas las certificaciones que acredite su formación continua, tanto en presentación en congresos nacionales e internacionales, como, ¿sí?, formación en el área, ¿sí?, específica donde realiza su praxis profesional. Y esto lleva a que este profesional esté actualizado. Eso en un futuro supongo que también va a llegar aquí porque ya está en países como Perú, va viniendo, digamos, la formación, digamos, ese enfoque de validar el conocimiento, ¿sí?, y decir, esta persona es competente porque esta persona se forma, ¿sí?, esta persona se actualiza, esta persona o este profesional de la salud de enfermería es competente en el área porque acredita las competencias que refiere. Es como la acreditación en la universidad de calidad, pues lo mismo sería la acreditación del profesional formado para llevar adelante su praxis profesional en donde esté realizando su trabajo, ¿sí? Esto que lleva un gran impacto, porque el profesional ya no se puede quedar más con lo que salió, con el conocimiento que obtuvo dentro de la institución de formación principal que fue la universidad, sino ahora también debe buscar su formación en otro contexto. Lo bueno es que después de la pandemia, en pleno siglo XXI, ¿por qué digo después de la pandemia? Porque eso lo recuperamos y lo hablamos anteriormente,
hubo un antes y un después en la educación. Entonces la educación ya no es más solamente dentro de una institución de formación, sino también está la educación a distancia. Y esta educación a distancia sí se puede articular en los servicios de salud. Entonces también pueden articular un programa de educación continua relacionado a la universidad con las instituciones de salud. Entonces, en sí va evolucionando a medida que también la necesidad se presente, ¿sí? Como decía anteriormente, antes era diferente porque todo iba, el progreso era más lento. Actualmente el progreso es mucho más rápido y la educación continua también está a la vanguardia del conocimiento, ¿no? El cambio en el conocimiento. ¿Qué podemos decir al respecto de las características de educación? Porque en sí presenta características que la definen la educación permanente. Entonces, ¿qué podemos decir justamente? Que esta educación permanente presenta características. Por ejemplo, el protagonismo del personal de salud como uno de los principales referentes, ¿sí?, en esa educación. La problematización de las prácticas sanitarias, porque en realidad en las instituciones se presentan situaciones donde necesita un abordaje interdisciplinario donde cada persona ocupa un rol protagónico en la actualización y también en la atención de este sujeto. También se puede decir que se está acercando la capacitación en los contextos reales. ¿Por qué? Porque actualmente hablamos de la articulación con las tecnologías y por ende hablamos de escenario de simulación in situ dentro de las instituciones de salud, como también realidad virtual. Porque en realidad, más adelante, como es Estados Unidos o los países primeros mundo, donde ya la realidad virtual es uno de los principales enfoques dentro de la educación, no solamente de instituciones de formación, también instituciones de salud. También se tiene que acentuar esto o recuperar la configuración de las condiciones de transformación de la práctica profesional. La educación del adulto, ¿por qué? Porque se reciben las personas dentro de una formación por ahí, a veces joven, ¿sí?, que en realidad aquí en Argentina hay una discrepancia muy grande y un parámetro muy grande entre las edades de las personas que estudian, pero generalmente estas personas se reciben y continúan su formación y todos se vuelven adultos, ¿no? Adulto mayor, y necesitamos fortalecer determinada área para tener una educación permanente y estar actualizado en el conocimiento. Entonces también los objetivos de la mejora del servicio, ¿por qué? Porque recuerden que impacta en la mejora continua en el servicio, ¿sí?, en nuestro principal referente, que es el sujeto de atención. Capacita al personal en nivel operativo, cómo nos vamos a manejar en determinadas situaciones, eso educación según la necesidad del servicio, ¿sí? Y allí entra en juego muy importante, además de los protocolos de atención, los algoritmos por el cual los enfermeros y otros profesionales se manejan a la hora de la atención de sujetos. Todo eso, sí, lo realiza el profesional, o sea, lo escribe, lo redacta el profesional del servicio. Por más que existen otras investigaciones, esas investigaciones tienen que ser adaptadas a la realidad que vivencia cada país y en sí cada provincia cuando hablamos de la Argentina. Y también se acentúa lo que no al modelo escolar, ¿sí?, en aulas o cursos esporádicos. ¿Por qué? Porque recuerden, la educación a distancia o la educación mediada por la tecnología contribuye también a que exista un programa de educación continua en los servicios donde debería, porque muchas veces habrán escuchado educación permanente o educación continua o que hay capacitaciones continuas en servicio, que es otra terminología, que son así por mes, que cada servicio o un profesional da una temática, pues al no estar enmarcado dentro de un proyecto de educación continua en servicio, donde existe un programa y dentro de los cuales existen proyectos que contribuyen a esta educación, no tiene todavía una forma legal o una forma de articular enmarcada dentro de lo que sería la educación permanente en salud, ¿sí?
Entonces tiene características que cumplir para poder llegar a ser una educación permanente en salud. Hasta ahora son pequeñas características que se presentan, ¿sí? Pero que no conllevan todavía a ser una educación permanente en salud. Después está, por ejemplo, este es el proceso de capacitación donde se planifica una educación permanente en salud. Se comienza en sí con una evaluación de la necesidad de capacitación, ¿sí? Recuerden que siempre, bueno, allí también cumple un rol protagónico los referentes de ese sector. ¿Por qué? Porque los referentes deben hablar con el personal que está a su cargo y también recopilar cuál es la necesidad que tienen de educación, ¿sí? Y también estar a la vanguardia esa persona con el conocimiento para traer todos los nuevos cambios que existen a nivel mundial que contribuyan con la atención del sujeto. Entonces allí también resalto algo muy importante, trascender límites geográficos. Es que algo que siempre digo, ¿por qué? Porque el enfermero que se encuentra enfrascado en su realidad se encuentra con una visión muy acotada de lo que existe realmente y lo que se está llevando a cabo a nivel América Latina y mundial. Uno tiene que trascender los límites geográficos para poder comprender y estar un enfermero a la vanguardia, como se llama actualmente, ¿no? Con el conocimiento para poder contribuir también con lo que sería nuestro posicionamiento como profesionales. O sea que esos jefes de servicios, esos supervisores de servicios que deberían ser adquiridos esos lugares por concurso, ¿sí? Porque eso sería, porque si se adquiriera o se concursara esos lugares, las personas más competentes, formadas y con una visión más amplia pasarían a ocupar esos roles. Y esas personas son las que tienen esa posibilidad de ver la realidad de manera diferente. O sea que no todos también pueden, digamos, tener esa facilidad de contar con ese conocimiento. Si no, continúan con el enfermero que está enfrascado en su realidad, totalmente, solamente su realidad, cuando en realidad a nivel, en otro hospital, en otra institución, del mismo nivel, en el mismo país, están en la enfermería de la vanguardia y están llevando investigaciones que contribuyen a la praxis nuestra. Sin embargo, al estar tan enfrascado en lo que nosotros solamente hacemos, no se da cuenta de la evolución que ha tenido la enfermería en otros lugares sin ir del país, solamente en nuestro hospital. Esa es la verdad. Entonces también esta capacidad de poder adquirir ese conocimiento y poder compartir el mismo, ¿sí? Por eso esos referentes deberían ser esos referentes que tienen más capacidad y formación para acceder a la educación. Entonces, evalúa la necesidad de capacitación, planifica y diseña la formación, realiza las capacitaciones y hay una evaluación y una monitorización del impacto que el mismo sucede, ¿sí? Permítanme que hay alguien que quiere ingresar. Ahí está. Ahí volvió otra vez. Bueno. Hasta aquí una pregunta o algo. No sé si están allí, no están. Bueno, entré ya, volví para atrás, volví a donde le puedo visualizar a ustedes. Sí. No sé si existe alguna pregunta. Supongo que capaz alguno ya realizó alguna lectura. Bueno. Entonces, si no hay ninguna pregunta, continuamos, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan de esta hermosa presentación que le había mostrado en encuentros anteriores y lo que fue el cambio abrupto de la educación presencial a la educación virtual? Pues ahora lo volvemos a recuperar por el CIED, ¿no? El Sistema Institucional de Educación a Distancia, ¿sí? Recuerdan que ya las licenciaturas en enfermería no son solamente presenciales, sino también tenemos licenciatura en enfermería a distancia. ¿Por qué lo retomo esto?
porque aunque la educación permanente de salud no está hablando dentro de una institución de formación, está hablando de una, una educación no enfrascada, como decía anteriormente, sino que pueda ser abierta y continua, ¿sí? Y las tecnologías educativas llegaron para contribuir en esa educación. Y llegamos a lo que es la innovación, porque para el pleno siglo XXI hablar de educación permanente de salud, tenemos que hablar de innovación. Y cuando hablamos de innovación, otra vez llegamos a tomar el siglo XX, generalmente el 2020, ¿sí? Donde se acentuaron las estrategias, ¿sí?, de innovación, donde se utilizaban las innovación por el contexto que se estaba dando, ¿no? Entonces, la innovación en sí, son esas estrategias innovadoras de actividades que un profesor, pero cuando hablamos de profesor, recuerden que no solamente hablamos de un profesor dentro de la institución de salud, de la institución de formación, sino también podemos hablar de un profesor o de alguien que realiza la docencia en otro contexto como sean las instituciones de salud. Permítanme. Alguien está... Ahí habilite. Bueno. Entonces estamos hablando de esta persona, sí, esta persona que toma como referente de lo que sería esa educación permanente en servicio, de lo que sería el programa o cómo vamos a realizar la implementación de la misma, que selecciona, modifica y adapta, ¿sí?, las particularidades que se necesitan según la necesidad. Y bueno, contribuye con el desarrollo de esas capacidades, tanto físicas, sociales, afectivas e intelectuales. Recuerden que la innovación también viene articulado con lo que sería nuestras competencias en el área digital. Actualmente se habla mucho de competencias digitales y que el enfermero, además de tener las competencias duras y blandas que lo caracteriza, que las duras justamente es que se adquiere dentro de una institución de formación, las blandas en la constante implementación de nuestra praxis profesional, pues las competencias digitales contribuyen con la atención del sujeto y con una actualización del profesional de salud, o de enfermería en este caso. Y esto contribuye a que se convierta las metodologías tradicionales en innovación, ¿sí?, mediado por las tecnologías. Entonces, la innovación, hace años que se habla de la misma, sin embargo, lo relaciona innovación con parte más ciencias duras, como ser las ingenierías, como ser bueno, las que tienen relación más con matemática, con otro tipo de enfoque cuando hablan de innovación. Y la innovación en salud también ahora está enmarcado por, después de justamente los avances tecnológicos que se vivenciaron en este pleno siglo XXI, la digitalización, ¿sí?, obligada del COVID-19 y la relación de la innovación con la tecnología, ¿sí? Acá no solamente hablamos de el conocimiento disciplinar, que es el que cada uno de los profesionales tiene, sino estamos hablando también de que necesitamos a un profesional con conocimiento actualizado, que utilice la innovación y que además lo medie por medio de la tecnología, ¿sí? Para adquirir esta innovación o este conocimiento a la vanguardia actual, necesita un mediador y se utiliza como mediador la tecnología. Entonces, el mundo actual va cambiando constantemente. Estamos hablando de, podemos volverle a recuperar esto de la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información. Podemos hablar también de lo que es la globalización, la internacionalización de la educación, y ustedes más que nada ya hemos visto esas temáticas, pero acentuamos sobre todo del gran desarrollo que hubo en siglos anteriores, en el siglo anterior, sobre todo a partir de 1960, 1950, 1960, donde hubo un desarrollo muy grande, una revolución industrial y relacionado también con una revolución tecnológica. Y allí empezó un antes y un después con el uso también de la tecnología, porque esto ya prácticamente es
en pleno siglo XXI, ¿sí? Hubo un gran cambio del uso de la tecnología para la formación continua de un profesional, ¿sí? Y también hablamos de la sociedad de la información, porque primero era usando la tecnología para informarnos, ¿sí? Para estar conectados pero con información, y la sociedad del conocimiento, después va en 1990 en adelante, ya empezó con la sociedad del conocimiento. ¿Por qué? Porque justamente se acentuaba este tema de la sociedad y aprender con las tecnologías, ¿sí? Aprender y utilizar no solamente para obtener información de la tecnología, sino de poder adquirir el conocimiento mediante las tecnologías. Yo creo que este también yo lo había mostrado, si no me equivoco, esta presentación de esto de cómo fue cambiando las destrezas de un bueno, profesional, en el sentido de la evolución de la tecnología y el desarrollo también de cómo estudiamos o cómo adquirimos ese conocimiento, ¿no? La tecnología digital marca un antes y un después. ¿Por qué? Porque estamos hablando no de una revolución digital, estamos hablando de una era digital y los nativos digitales. Que los nativos digitales en sí acentúa de la década del 80, 1980 en adelante, ¿sí? Y que para ser nativo digital debemos haber aprendido intuitivamente el uso de la tecnología. Una computadora, un ordenador, una computadora, un celular. Ahora, si nosotros nos enmarcamos en 1980, ¿quiénes eran los que tenían computadora y celular? Son muy pocas personas que podían acceder a esa tecnología. Por ende, la mayoría empezó a ser más nativo digital, nacido después de 1980, que tenga esa característica y que puedan acceder a la tecnología y aprender intuitivamente. Los niños de ahora, por ejemplo, los futuros adolescentes, ya manejan la tecnología. Un niño hoy en día agarra el celular, intuitivamente va aprendiendo, pues ellos son los nativos digitales verdaderos, digamos, los que se considera que tienen habilidades con la tecnología y que esa habilidad con la tecnología contribuiría a formarse o tener un conocimiento científico. Entonces hubo una expansión del proceso formativo muy importante, ¿sí? Con la tecnología. ¿Por qué? Porque surge una nueva era de competencias tecnológicas. Se acentúa el uso didáctico para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, no solamente dentro de la universidad, sino también en las instituciones de salud, y también en nuevos entornos de aprendizaje y modelos pedagógicos, que eso nosotros lo dimos. Entonces, la educación superior y en la educación en sí, en general, está acentuada esta sociedad del conocimiento, sociedad de la información, y lo que sería las TIC, las TAP y las TEPS, ¿sí? Esto para dar un repaso muy sencillo, porque en realidad es un tema tan amplio que podemos hablar horas y horas, pero aquí solamente lo vamos a retomar porque quiero terminar con un video de mostrarle a ustedes cómo está actualmente in situ dentro de los hospitales. También se está trabajando con lo que es la realidad virtual. Entonces, las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, las TAC, la tecnología del aprendizaje y el conocimiento, y las TEC, la tecnología de empoderamiento y la participación. Todo esto fue una evolución del siglo XXI. Y ahora, si antes aprendíamos con la tecnología, que es mediante las TAC, actualmente también aprendimos a participar con tecnología. Y las TIC era un aprendizaje de la tecnología. Aprendíamos de la tecnología y utilizábamos para llegar al conocimiento. Actualmente, cuando en educación permanente salud hablábamos de que no esté enfrascado dentro de un aula en sí esa educación y que no sea esporádica, también podemos recuperar estos entornos virtuales de aprendizaje importantes en pleno siglo XXI, que estamos hablando del modelo híbrido, sí, que eso lo utilizó un momento la facultad, y siguen todavía, hay carreras de posgrados que tienen este modelo híbrido, sí, que es presencial virtual, que también lo utilizan dentro de las instituciones de salud, de tener capacitaciones híbridas, ¿sí? Donde el personal, y eso ha llegado a solucionar el problema de que no puedo justo el único día de mi
de mi franco, me colocan una capacitación en el servicio, ¿sí? Por obviedad, el único día que tengo franco y una capacitación, como que no coinciden mucho los tiempos, y muchas veces las personas no iban a la capacitación debido a la dificultad del tiempo, que es un factor que hasta no se puede controlar. Sin embargo, el utilizar el modelo híbrido, ¿sí?, que tienen en su presentación en la mano izquierda, justamente está hablando de esto de lo que están en el servicio, pues tienen la capacitación allí. Y lo que no están en el servicio tendrán de manera virtual. O sea, pueden conectarse a la capacitación. Y eso ha llevado también a un cambio, porque en esto de no estar enfrascado en un contexto, sino el poder realizar una educación continua, pero desde un enfoque totalmente diferente que se venía trabajando, ¿sí? Entonces, o está el otro modelo que es totalmente modelo a distancia, por medio de internet. O, o Moodle. Recuerden que también este modelo, ¿sí?, acentúa, y que esté la imagen que está a su mano derecha, estudios complementarios, pero a través de internet, a distancia, totalmente a distancia, ¿sí? Lo que se está tratando de utilizar en educación permanente de servicios, que ha servido, por lo menos que está teniendo ya su impacto en algunas instituciones de salud, es el modelo híbrido. El mismo que se utiliza en la universidad, solamente que dentro del servicio de salud. También se tiene que tener en cuenta las herramientas disponibles que se tienen para poder utilizar los modelos. O sea, para brindar esta educación permanente no necesito en sí utilizar lo que anteriormente utilizábamos, que era un pizarrón, tiza, fibrones, proyectores. ¿Por qué? Porque tenemos otro tipo de estrategias que se implementan para poder brindarla. En eso están todas estas herramientas disponibles, ¿sí?, en redes, que pueden ayudar a que podamos tener un proceso de enseñanza, una estrategia didáctica, un proceso de enseñanza, aprendizaje acorde a la necesidad y acorde al escenario que se plantea para brindar adelante esa capacitación. Y ahí vamos a ver, ¿me escuchan? Sí, profe. Perfecto, gracias, no por la duda, porque como no hay... un segundito que le voy a proyectar un video que quiero que vea. Esperen que alguien está intentando ingresar. Este video, a ver si puedo colocarla, sería más interesante de manera presencial, pero... Y ya vamos, quédense tranquilos que no lo voy a tener mucho tiempo, ¿sí? A ver. Permítanme un segundito que voy a probar el sonido.
A ver, voy a intentar proyectar a ver si se ve, ¿sí? Dígame, nomás necesito su ayuda. A ver, pasa que quiere bloquearse la computadora, no sé por qué. Parece muy pesado el video. A ver, intentaré y ustedes vean, verifiquen. Se visualiza, ¿no? Gracias. Este es como está enseñando también actualmente, ¿no? Y esto es un modelo de realidad virtual de formación también en los servicios, ¿sí? Ya no se necesita un espacio de simulación de simulador, con simuladores, sino un espacio donde se puede utilizar las capas de realidad virtual y donde se pueda capacitar el profesional. La persona en sí es la que maneja y va profundizando el conocimiento dependiendo de la necesidad.
Espera un segundo que vuelvo, que no sé por qué no puedo volver. Ahí está. Bueno, como verán, no solamente en sí ha llegado la tecnología en la formación dentro de instituciones de salud y todo lo que es en la institución de formación, sino también dentro de las instituciones de salud para poder actualizar en conocimiento, ¿sí? A tener el enfermero, un profesional de la salud a la vanguardia con el conocimiento necesario para poder brindar esta atención. Y estos escenarios o entornos virtuales o realidad aumentada, realidad virtual, ¿sí? Es el presente y el futuro en todo lo que es la formación, ¿sí? Eso es muy interesante porque, bueno, todavía nosotros estamos adecuándonos a la simulación dentro de las instituciones de salud, cuando la simulación en otros contextos, en, en otros países, ¿sí? Ya lo están dejando un poco más de lado y están yendo más a lo que es la realidad virtual, la realidad aumentada, y también con escenarios problemas, o sea que el escenario está presente, sino lo que cambia es la mediación de la tecnología y de lo que tenemos en nuestro contexto para poder aprender, reaprender y aprender para toda la vida, como dice o acentúa la UNESCO, y esto acentúa las nuevas soluciones a la educación y una educación para toda la vida. ¿Por qué? Porque, bueno, toda la vida vamos a educarnos y toda la vida vamos a aprender y reaprender. Nunca el conocimiento queda estático, sino va evolucionando. Y eso contribuye también a tener un profesional formado para la atención necesaria y según la necesidad social que se encuentra vigente actualmente. Bueno, hay muchas bibliografías para poder profundizar sobre el tema. Algunas ya le hemos subido en el aula virtual. Y hasta aquí llegaría con esta presentación. ¿Alguna pregunta? Permítanme que hay alguien que está intentando ingresar. ¿Qué le pareció el tema de la evolución del conocimiento y las competencias que tenemos que tener ahora como profesionales? ¿Están allí o no están allí? Buenas tardes, profesora. Buenas tardes. Me parece maravilloso la evolución de la tecnología con respecto a la ayuda, al beneficio que puede provocarnos a nosotros que somos profesionales y también ya estudiantes en avanzada. Me parece genial y me asombró muchísimo las herramientas nuevas que hay para poder mejorar nuestra praxis con respecto a la simulación. Eso, Sí, realmente, sí, sí, habla. pienso que para las universidades, las instituciones, si bien puede generar que estos recursos para adquirirlos generen un gasto inicialmente, sería maravilloso que todos tuvieran acceso y que todas las universidades públicas pudieran acceder porque mejoraría ampliamente la calidad de educación. Es mi opinión. Obviamente que Sí, nunca va a igual. ser la realidad, la verdadera realidad de hacerlo realmente en persona, en vivo y en directo, que a través de esta virtualidad. Sí, es como acentuaba hoy. Recuerden que decíamos que venía para la mejora. Cuando hablamos de para la mejora en los servicios hablamos de la seguridad del paciente. Y para cuando hablamos de seguridad del paciente, también está relacionado con la educación en enfermería, en este caso con la materia. Cuando hablamos de seguridad del paciente, hablamos de un profesional formado y competente en determinadas áreas para brindar esa atención al sujeto de cuidado. O sea, realmente nosotros nos está faltando muchas cosas para llegar a un nivel tan elevado, pero lo que nosotros tenemos que tener en conocimiento es esta posibilidad de poder acceder al mismo y que no vamos a quedar enfrascados solamente en lo que tradicionalmente se venía trabajando, ¿sí? Con esas educaciones esporádicas dentro de los servicios, sin marcar en propósito, sin hacer un proyecto redactado, sino que
continúa con esta posibilidad de formarnos, ¿sí? De formarnos, y no solamente dentro de las instituciones de formación, sino que las instituciones de formación se articulen en el lugar de trabajo, ¿sí? Y después, bueno, después podemos acentuar esto de integración docencia-servicio, que es otro tema que también tenemos en el programa, de esto de poder integrar, ¿no? De la importancia de contar con la persona que está trabajando en el servicio con el conocimiento actualizado. El problema es eso, que nosotros tenemos, y no solo nosotros, sino muchas disciplinas, que una vez que terminan su formación de grado, muchos no continúan su formación, ni siquiera se capacitan. Y por eso también estoy de acuerdo con esto de, en un futuro seguro que va a llegar aquí, de una evaluación cada 5 años para ver las competencias actualizadas que tiene el profesional, ¿sí? No es porque yo esté en este momento, no sé, hace 15 años soy profesional de la salud, es un ejemplo, y bueno, ya sé todo lo que yo debo saber. No, nunca nadie sabe todo, sino siempre hay algo nuevo para aprender y reaprender. Y lo más importante no es, creo que es aprender, ¿sí? Pero lo más importante de todo esto es saber reaprender. Y reaprender significa, si yo tengo un conocimiento que ya está desactualizado, actualizarme en ese conocimiento y tener el conocimiento actual y manejarme con ese conocimiento para la atención de mi sujeto. O sea, es un cambio paradigmático muy importante, ¿no? En el chat escribieron varias cosas, a ver, permítanme. Se puede decir que con un manejo de tecnología podríamos ofrecer mejor servicio. En realidad nosotros somos los que ofrecemos mejor la atención de calidad. Lo que hacemos es que este profesional tenga las herramientas necesarias para poder, y conocimiento actualizado para poder brindar ese cuidado holístico integral si hablamos de enfermería. Sí, por eso cuando ya hablamos de cuidado ya hablamos de lo holístico, que es bastante amplio, ¿no? Entonces ahora también hablamos de una formación continua y formación actual de ese conocimiento, ¿sí? Si no, imagínense, si no hubiese visto un desarrollo en el conocimiento científico de la praxis de enfermería, seguiríamos actualmente nosotros administrando jeringas con inyecciones con jeringa de vidrio. Y eso no es así. Sí, actualmente lo hacemos con jeringas descartables, ¿sí? Agujas descartables también. O sea, hay mucho avance. O sea, va articulado el conocimiento, la innovación y la tecnología para poder tener para que el profesional esté formado y tenga competencias que contribuyen con nuestra atención segura. Profe, ¿podría decirse también que el tema este de la practicidad que surge de la tecnología que nos brindan hoy en día también influye mucho en lo que es el conocimiento, la formación continua? O sea, en este caso, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, las nuevas plataformas que nacen todos los días, le permiten justamente al profesional o le dan la posibilidad de adquirir conocimientos de maneras que son súper cómodas. Y ahí está la oportunidad que muchos por ahí no ven de adaptar o tomar esas oportunidades que surgen de las tecnologías. Porque es como había dicho, el tema este de que hayan muchos cursos de posgrado, magisterios que se hagan a distancia, son oportunidades que influyen y en ese sentido también el tema de la tecnología, creo yo que por ahí se relaciona mucho con el tema de la practicidad, ya que el enfermero siempre busca la forma más práctica de realizar las actividades de una manera que sea eficiente. Y en este caso el usar la tecnología para mantener la practicidad alta, para adquirir conocimiento, es una oportunidad bastante linda, hay que aprovechar. Sí, hay que tener en consideración que anteriormente el conocimiento solo lo adquirimos por medio de los libros, sí, impreso, y actualmente son los libros digitales. Y también tenemos por medio de una computadora, o sea, ha evolucionado un montón. Cuando yo hablo de conocimiento, recuerden que yo estoy hablando de ese bagaje de conocimiento que se adquiere dentro de una institución de formación, ¿sí? Como ser que tiene en consideración la parte teórica, la práctica, ¿sí? Los dominios que hay que tener en consideración. Pero sí tiene razón la compañera de decir que
contribuye a que nosotros no nos dejemos estar en lo que es las capacitaciones. ¿Por qué? Porque con que uno de ustedes se forme en determinada área y adquiera algún posgrado en determinada área, después este va a ser el que forme al grupo dentro de la institución. Y eso es importante. El problema es contar con profesionales que tengan esas capacidades, ¿sí? Eso es importante y bueno, todo depende también del involucramiento. Por eso considero que por ahí esto de las evaluaciones cada 5 años, de las federaciones de enfermería, que como tenemos ejemplo en Centroamérica, que funciona muy bien, es que este profesional se capacite, ¿sí? Y además por obviedad, eso amerita que tenga un premio, que tenga algún beneficio por el empeño que tiene el profesional de seguir formándose, ¿no? Eso es otro, se puede hablar de un tema al respecto. Y con respecto a las inteligencia artificial, sí, yo considero, y es una percepción mía de lo que puedo comentar al respecto, que el peor obstáculo que tiene la persona es el temor a lo desconocido. Cuando la persona no conoce del tema, lo primero que hace es decir, no, eso viene para ocupar nuestro lugar, viene para desplazarnos, o sea, el desconocimiento en sí de la persona lleva a que ponga resistencia al cambio, cuando en realidad lo que viene es para contribuye en la formación y en la praxis profesional, no suplanta a nadie. Entonces, el desconocimiento sigue siendo un problema general, pero no solamente para nuestra disciplina, sino para muchas disciplinas. Si yo no sé del tema, yo me investigo. Y esa es una falencia que hay en la disciplina de la investigación. Y para yo hablar del tema, no puedo hablar diciendo lo que manifiesta la otra persona, sino por medio de mi búsqueda del conocimiento científico. Cuando yo sé de qué se trata, puedo dar mi opinión de una manera objetiva. Y ese es el problema. La mayoría de las percepciones, o sea, la mayoría de los posicionamientos de los enfermeros son de manera subjetiva, ¿sí? Por la transmisión del conocimiento en boca. Y eso no debería existir en la enfermería, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos profesionales. A mí me dicen algo, yo debo verificar y validar esa información por medio del conocimiento científico. Y debo buscar esa información. Y lo que yo comprenda, allí sí me puedo posicionar como profesional. Ese es un problema eterno, ¿sí? De manejarnos con lo que dicen los demás. Por más que tenga 10.000 títulos o montón de títulos la otra persona, yo siempre como profesional, porque ustedes son profesionales, ya son profesionales enfermeros, van a ser después licenciados, van a tener su título de grado y después posgrado, pues en sí siempre deben manejarse en base al conocimiento científico que ustedes buscan, ¿sí? A mí me dicen algo hoy, yo voy y digo, perfecto. No puedo dar mi percepción del tema porque todavía no tengo información al respecto, pero podemos conversar en otra oportunidad. Voy y busco e indago la investigación, ¿sí? ¿Qué existe el tema y qué es lo que yo puedo comprender? Y si no logro comprender, pues alguien siempre tiene algo más de conocimiento, me puede orientar y guiar en esa formación, pero no es que tomo una decisión por mí, sino que me da en las palabras o a veces me orienta con el fin de comprender de qué se trata. Entonces ese es un problema que tenemos que resolver. No puedo guiarme por lo que los demás dicen, sino yo tengo que indagar y buscar. Entonces, aquí en el chat también dice que para progresar también como profesional usar la tecnología. Sí, en sí la tecnología ha llegado para, la innovación tecnológica ha llegado para contribuir a nosotros, en nosotros como profesionales. Contribuye, ¿sí? La inteligencia artificial también contribuye, por ser sin un modelo, sin tener un direccionamiento, no puede hacer nada la inteligencia artificial. Entonces también depende del conocimiento que uno tiene para poder manejarla a la misma. En el futuro se podría usar procedimientos como cateterismo, acceso venoso central, ya dice por ejemplo el robot que extrae sangre. Bueno, justamente el otro día teníamos una capacitación de inteligencia artificial
y acentuaban que mostraron una imagen, o sea, un video de Estados Unidos que tienen como unos consultorios de extracción de sangre, que el robot extrae sangre, ¿no? Entonces hablaba de quién se iban a animar a, a, a que un procedimiento lo haga, ¿sí? Existe sí cirugías actuales de manera con robot, pero es cirugía, no estamos hablando de una persona que está lúcida, ¿sí? Estamos hablando de otro nivel de complejidad, pero aquí estamos hablando de quién se anime también a que, yo considero que también todo tiene un límite, ¿sí? Y que nosotros somos lo que tenemos que hacer la mano de obra en sí, y que tenemos que utilizar la tecnología para como apoyo, pero como apoyo, ¿no? No para ocupar rol protagónico del profesional, ¿sí? Y todo procedimiento, yo no sé, yo por ejemplo, aquí el compañero o compañera, porque no sé, dice solo el apellido, dice, profe, ¿y en el futuro qué podría usarse en procedimiento como el robot que extrae sangre, por ejemplo? No sé si yo no me animaría, por ejemplo, que un robot me coloque un cateterismo, no sé, venoso, una vía periférica, no sé. Prefiero, sigue siendo la parte humana y a las competencias blandas como algo muy importante en la interacción a la hora de brindar esta intervención, en este caso técnica, ¿no? Porque es una técnica de habilidad. Considero que podemos llegar a utilizar en la práctica como para disminuir el riesgo en el sujeto cuando nos toque después hacerlo en el sujeto. Sin embargo, no considero que tendría que ocupar el rol protagónico de la persona, ¿sí? Porque quién más como la persona que siente, ¿sí? Y bueno, en esa capacitación decía, ¿quién le va a dar quién va a ceder el brazo para que el robot le extraiga sangre, porque era extracción de sangre? Y todos nos mirábamos y decíamos, no sé, yo no me animaría, sí, porque cada persona tiene diferente tolerancia al dolor, es una persona holística y no sé la reacción que va a tener, ¿no? En caso de la extracción, algo tan sencillo como eso, ¿no? Pero bueno, se vienen grandes cambios, me parece a mí, y hay que estar actualizado para poder tomar decisiones. Sí, ahí dice el compañero dice que él piensa lo mismo, pero que le parece, pero ya hay investigadores. Sí, hay investigaciones que se está llevando a cabo. Recuerden que la tecnología también amerita un recurso económico muy importante de inversión. Y si imagínense si recién están llegando las simulaciones in situ dentro de los hospitales, bueno, hay hospitales que ya tienen todo un área de simulación, que ha llevado años, imagínense para que llegue la realidad virtual lo que va a faltar, ¿no? Porque además es una inversión de recurso económico muy importante. Yo creo Profe, que sí, justamente eso estaba pensando, como que en Europa inclusive ya hay insumos de otro nivel que acá todavía no llegan, por lo que veo por internet y eso que muestran. Y pensando así en lo que es la robótica o eso de la tecnología, como que todavía, o sea, sí salen ya algunas cosas y algunas investigaciones y eso, pero, pero creo que llevarlo a la práctica tomaría muchísimo tiempo, más también el tema económico. Es otra la realidad en América Latina que en otros continentes, ¿no es cierto? sí. Recuerden que nosotros estamos ligados a las noches de los bastones blancos de la historia de la enfermería, de la historia de la educación en Argentina y de los 10 años, 15 años de retraso en el conocimiento que tiene Argentina por haber perdido a sus científicos cuando hubo la toma de las universidades y que tiraron todo. Bueno, si en algún momento tienen la oportunidad de ver el video de las noches de los bastones blancos, de cómo tomaron la universidad y destruyeron todas las computadoras que en ese momento eran computadoras inmensas, pero allí había mucho trabajo y conocimiento y que la destruyeron todos los militares.
y que los científicos tuvieron que escapar por su vida de la Argentina porque corrían riesgo. Por eso siempre le digo a ustedes, y lo acentúo porque esto está siendo grabado, ¿no? El conocimiento es poder. Nadie lo ve como poder, o sea, la gente sí, hay personas que lo ven como poder, pero es poder para una toma de decisión. Y a la hora de tomar decisiones, contribuye a un posicionamiento diferente cuanto más poder yo tengo, o sea, cuanto más conocimiento yo tengo. Sino por qué estos científicos corrían riesgo y tuvieron que irse. ¿Sí? Porque son los que podrían haber levantado, o sea, dado su percepción a la población, y era una percepción de no ser oprimidos. Sí, ahí está la educación bancaria, la podemos recuperar aquí, pero en el sentido de eran los que podían decirle a las personas por qué se están dejando, por qué no se posicionan. Entonces cuando uno tiene poder, corre riesgo en determinados momentos, como por ejemplo en ese momento que fue muy crucial para la educación y donde perdimos muchos años el conocimiento científico, ¿sí? Y nuestros científicos que se fueron en ese momento no volvieron nunca más a la Argentina. Y entonces hoy en día, no sé, descubren algo nuevo en Estados Unidos y el científico es un argentino, pero hace 40 años, 30 años que vive en Estados Unidos, o en India, o en otro país, o en Brasil. Entonces uno dice, cuando generalmente escucho eso, yo digo, son los científicos que se fueron. Y sí, también eso hoy hay mucho que hablar, es muy, muy fuerte. A mí, por ejemplo, si en algún momento podría mover, necesita la profesora Lisandra, seguro que lo vio también en la especialización de docencia. La profesora Milka, es un momento muy complejo, ¿sí? Esa pérdida de fuga de cerebro, también llamado en la educación, y ahora hay mucha fuga de cerebro en este momento porque las personas que se capacitan, se forman en Argentina, se reciben y se van del país. ¿Sí? Eso se llama fuga de cerebro. Entonces las personas que tienen conocimiento se van, se forman y se van. Entonces eso también influye a un retroceso en la evolución científico y conocimiento dentro del país. Igual lo bueno de la tecnología es que yo ahora puedo recuperar las investigaciones de otro país. Entonces, Claro, profe. Sería como saber manejar eso. No darle del todo el poder a la tecnología, pero sí saber controlar por ahí las informaciones que se van esparciendo y esas cosas, para un beneficio propio y de la profesión en sí. como yo le digo, uno se puede posicionar si tiene conocimiento en el tema. Si uno no tiene conocimiento, no se puede posicionar. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer antes de omitir una percepción nuestra es investigar e indagar qué es lo que está pasando, ¿sí? Porque muchas veces también esa información coloquial que hay diseminando por todos los contextos, lo realiza una persona con algún fin que no fue un fin justamente de formación o de educación, sino otro fin personal. Sí, entonces hay que tener cuidado con la información que se maneja. No me puedo quedar con lo que dicen los demás, sino tengo que indagar. Uy, eso de la reforma es otro tema que podríamos hablar horas, pero sí, o sea, todo está ligado, la educación está ligado a todos estos avances científico-tecnológicos que hay. No sé, ¿hay alguna pregunta más, profesora Milka, o no sé si está Lisandra? Estoy aquí, discúlpenme, pero necesito tomar agua, un segundito. Hola, buenas. ¿Me escuchan? Hola, Sí. sí, estaba leyendo el chat, por eso estaba muy interesante la conversación. Hay muchísimo para hablar, sí, del tema. Uno se,
si se quiere explayar nosotros por ahí que estamos en el área de profesional de práctica, digamos, en los servicios actualmente, eh, por ahí podría decir que el enfermero, y a través de estos años de práctica también que hacemos con usted, con los alumnos de cuarto año, la verdad que los enfermeros hoy en día, no puedo decir que no quieren capacitarse, pero son difíciles. Nosotros los enfermeros hoy en día somos muy difíciles para capacitar, acceder, los tiempos, el cansancio, y algunos no lo ven como prioritario. Y eso ustedes lo van a ver cuando vayan al campo de práctica, en diálogo por ahí con la mayoría de los profesionales. A algunos no les interesa capacitarse porque no lo ve como algo primordial, sino que prefieren quedarse con los conocimientos que tienen en el momento y creen que ya es suficiente. Pero nosotros con el tiempo pudimos ver que gracias a esto, o a las capacitaciones, o a los estudios, eh, podemos llegar y podemos abrir puertas que por ahí parecían que no, que eran imposibles. Nosotros, creo que muchos de los compañeros o algunas compañeras pudieron acceder a uno de los cursos que hicimos de electrocardiografía este año, entre otros cursos que también se hicieron desde la escuela, y la mayoría de los profesionales son de otras áreas que no tienen nada que ver, digamos, con la temática. Pero deciden capacitarse porque realmente por ahí no tienen el conocimiento suficiente. ¿Qué pasa? El profesional que está en la práctica día a día no quiere capacitarse. Muchas veces esa es la referencia, prefieren no acceder a los cursos o a las actividades que se realizan, pero por temas propios, digamos, por temas personales, por tiempo, como digo, las guardias, los horarios. Y cuando nosotros vamos al campo de práctica, solemos ver ese rechazo de parte del profesional. Por ahí son los sectores, como los CAPS o los hospitales que son por ahí de otros niveles, que no son de grandes niveles, de nivel 3, no se quieren capacitar. Entonces te das cuenta el rechazo por parte del profesional de enfermería, en estas áreas. Y ahí vemos también lo que habla la bibliografía. Si ustedes, algunos pudieron ya leer el material que está subido al aula, a la carpeta de bibliografía, nosotros tenemos dos materiales que entran ahora también para el examen parcial, donde la autora, por ejemplo, ella expresa esto de que hay una diferencia, digamos, hay una distancia entre lo que es la capacitación en el servicio, en las áreas de trabajo, y lo que es la formación o la capacitación en otras instituciones ajenas a nuestra área. Y ahí también se genera una brecha muy grande porque por ahí nosotros accedemos a cursos de otras instituciones que están alejadísimas de nuestra realidad, y cuando queremos poner en práctica, o encontramos la frustración de que no podemos llevar a práctica esos conocimientos porque nuestra realidad es totalmente diferente. Y ahí volvemos otra vez a lo que nosotros estamos estudiando, que son los proyectos educativos, de armar el diagnóstico de situación, de conocer esa realidad, de conocer cómo están los servicios hoy en día, acá en nuestra zona, en nuestra provincia, en nuestra ciudad de Posadas, que son los centros de mayor envergadura, o sea, los de mayor nivel, los de nivel 3, por ejemplo, los que están acá en el parque, o los CAPS que también tienen una red, digamos, de asistencia, de atención primaria, pero que muchas veces no cumplen con la demanda de los pacientes o del sujeto de cuidado. Para no tomar mucho tiempo, no sé si alguien quiere decir algo, si no, les voy a contar más o menos lo que vamos a ir viendo. Acá la profesora Elisandra dice que nos anda el audio, pero
Si pueden leer el chat, que es increíble como los estudiantes iniciaron un movimiento que constituyó la reforma universitaria. Eh, Sí, eso tiene que ver con la historia de la educación. Es muy amplia la historia. En realidad lo que nosotros damos en educación en enfermería es muy acotado a todo lo que hay para estudiar educación. sí, Pero, sí, pero totalmente. sí. Así que a medida que ustedes vayan leyendo se van a ir dando cuenta de todas estas, por ahí falencias, podemos decir, o que se encuentran estas pequeñas brechas o estas problemáticas que van surgiendo, ¿no? Eh, en nuestra formación como profesionales de salud, no como enfermeros solamente, sino como profesionales. Acuérdense que nosotros estamos atendiendo a sujetos de cuidado, personas que tienen un contexto, que se desenvuelven en un lugar, que tienen familia, que tienen, vamos a decir, una cultura, tienen ciertos valores, ¿no? Y esto de la formación, de la capacitación, de la educación permanente, eso nos da las herramientas a nosotros para poder también trabajar con ellos, ¿no? No poniendo énfasis en ningún servicio en sí, sino que en todo el campo de salud sería. Bueno, lo que les quiero contar, sí, es que, bueno, la próxima semana, hoy, bueno, surgió la clase virtual, pero la próxima semana tenemos clase presencial si todo sigue en orden, digamos. Eh, y vamos a hacer un poco de actividades de repaso para lo que va a ser el segundo parcial. Acuérdense que este es el último, el segundo parcial es el último. Después tendrán su recuperatorio y posteriormente ya iniciamos la unidad número 6, que son las prácticas profesionales. La semana que viene recién le vamos a ir contando específicamente, pero sí vayan mirando el aula de nuevo, vayan leyendo lo que es la unidad número 4 y la unidad número, sí, la número 4 y la número 5, que es la que vamos a estar trabajando la semana que viene y que son los temas principales para la elaboración del proyecto. Tenemos poco tiempo para elaborar nuestro proyecto. No tenemos el tiempo justo, tenemos muy justo el tiempo, así que vamos a cortar fechas y la idea es que ustedes puedan ir leyendo para poder entrar en el tema otra vez. Cómo se arman los objetivos, siempre le digo lo mismo, cómo se elabora el plan de acción, qué recursos necesitamos. Entonces, a la hora de elaborar el proyecto, ustedes ya es más fácil, porque van a tener fechas muy acotadas para presentar los trabajos. Nosotros empezaríamos prácticamente fines de octubre nuestra práctica. Eh, Dice la profesora Lisandra que vayan leyendo sus materiales, traigan preguntas concretas, que nosotros vamos a hacer actividades la próxima semana y les pedimos por favor a los chicos, o coméntense entre ustedes, que vengan a las consultas, hagan las consultas. Acuérdense que es el segundo parcial y después tenemos recuperatorio y en base a estos resultados, podemos decir, van a práctica. Nosotros le vamos a estar habilitando en el aula virtual un formulario, un link de formulario para que ustedes vayan cargando sus datos, que son los datos que después se van a enviar para, para el seguro, con el tema de las prácticas, lo que le está faltando a las vacunas, vayan viendo eso. Em, Nosotros no pedimos nada más, ¿no? Hay gente que por ahí no tiene el uniforme de la escuela por X motivo. Si pueden conseguirse algún uniforme acorde, o algún uniforme que alguno que esté trabajando, conseguirse el uniforme ya, eh, para ir preparándonos para lo que va a ser las prácticas. Eh, ¿Qué más? ¿Se me olvida algo? No les quiero llenar de información, sino que quiero que se preparen más que nada para el parcial, que lean los materiales, las bibliografías que están subidas al aula y que la próxima semana vamos a hacer el repaso para el parcial, vengan con dudas, con consulta, con preguntas, vamos a ir sacándonos las dudas para que puedan aprobar el parcial, el segundo parcial, y no tengamos que ir a recuperatorio nadie.
Eh, esta clase va a estar subida, sí, al aula. Me están preguntando acá, así que sí, va a estar subida al aula. Igual lean la bibliografía. eh, Acuérdense de los autores, como siempre les digo. Miren quiénes son, cómo se elaboran. Si tienen dudas, no duden, para la redundancia, no duden en preguntar, en consultar, no se queden con las dudas. Pregunten si alguno está con alguna situación en especial en el área de trabajo, nos avisa con tiempo para poder ir armando los grupos de práctica. Acuérdense, si alguno se cambió de grupo por X motivo, el que estaba en Cebollita se cambió no sé, a otro grupo, vayan teniendo en claro, porque a veces la misma persona que está en un grupo aparece en el otro grupo, pero él estaba en nuestro grupo, sí, pero se cambió y nunca le avisó. Entonces eso también vayan viendo, porque conforme a esos grupos nosotros armamos las planillas para práctica. Y recuerden que tienen que tener el DNI, no sé, este año creo que no nos piden los calendarios de vacunación, creo que no nos piden. Los años anteriores nos pedían que sí o sí tengan el calendario completo. Igual creo que Profe, estos días Sí, las prácticas, ¿cuánto tiempo son? ¿2 semanas o más? no, son casi un mes completo. Un mes completo con nosotros. ¿Para cada alumno o por grupos? Y el grupo es todos los alumnos, cada alumno. Creo que lo que ella está preguntando es cuántos días a la semana, ¿no es cierto, Agustín? Sí, ¿cuánto tiempo va a llevar? Porque para ir viendo el tema del trabajo, coordinar esas cosas así. Las prácticas para nosotros son los jueves de 3 a 6 de la tarde. Son todos los jueves, como estamos con tiempo limitado, serían todos los jueves con asistencia obligatoria. Lo que es el mes de noviembre, prácticamente empezaría a fines de octubre, noviembre y los primeros días de diciembre, que son los días que ustedes van a hacer las intervenciones del proyecto. Pero siempre son los jueves en el mismo horario, solo que extendemos una hora más hasta las 6 de la tarde por los horarios de práctica que tienen que estar, que tienen que figurar, digamos. Me dicen que tienen sociología. Sí, ustedes no se preocupen, porque nosotros todo lo que es calendario o todo lo que es la organización de las materias están ya coordinadas con los docentes de las otras materias. Por eso es que nosotros octubre no tenemos clases presenciales, porque los chicos que están en práctica con sujeto crítico van a estar con sujeto crítico. Así que por eso no se preocupen. Igual va a estar subida la información en el aula. Vamos a presentarles, igual vamos a hablar con ustedes. Yo ahora les estoy haciendo un adelanto nomás de que no se estresen. Prepárense para el parcial, que es el próximo, sin ser este jueves, el otro jueves. Así que está subido igual el cronograma al aula virtual. Los martes tenemos consulta, está subida en el aula virtual los links de enlace para conectarse, los que no pueden asistir presencial. ¿Y alguna otra pregunta? Si les quedó alguna duda, algo, no se olviden de traer las consultas directamente, que la semana que viene ya vamos a hacer ese repaso para el parcial. La idea es que todos puedan aprobar y que podamos entrar todos juntos a la unidad número 6, que es práctica. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Todo en orden, parece. Pareciera que sí. Ujú. Creo que sí. Bueno, espero que así también sea el jueves del examen, así que La semana que viene vamos a ir con todas las preguntas. sí, 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 espero que sí. La idea es que puedan todos aprobar. Nosotros confiamos, estamos confiando con el número que fue el que aprobó el primer parcial, así que No, esperemos y que este segundo también no sea igual.
tengan en consideración que las prácticas son en el horario que nosotros tenemos siempre clase. Ujú. Es que los horarios se respetan y bueno, cualquier cosa que necesitamos un tiempito más lo vemos, pero eso es, creo que la única materia que va solamente un día a la semana y por eso no se tiene contemplación con la falta. Ujú. Es Sí, eso un es. día a la semana. Un Y día a es la solamente semana, sí. Obligatorio hacer las asistencias, así que. y la No sé, práctica está Vivi. relacionado con su proyecto. O sea que algo que lo van a trabajar, o sea, está relacionado con esa realización de ese proyecto. O sea, ni siquiera van a hacer intervención en el servicio, van a ver, o sea, a armar su proyecto y hacer su proyecto, realizar su proyecto. Y van a ir a observar, no van a ir a hacer inyectable, trabajar y van a hacer práctica, no, sino que ustedes van como investigadores prácticamente, observadores. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta más. Yo ya igual la grabación ya lo paré, así que. Bueno, Bueno, gente, lo vamos dejando porque no sé que tenían que entrar a otra materia. Pero no sé, la otra materia creo que a las 5 recién, igual. Así que bueno, si no hay ninguna pregunta más, si Dios quiere, nos estábamos viendo el jueves que viene y vean el aula virtual que ya está el cronograma y todos los materiales necesarios para que ustedes puedan ir profundizando el conocimiento. Bueno, dale, profe, gracias por la clase. Genial, nos vemos entonces. nos vemos.